una buena casa, una persona que tiene un buen trabajo, una persona que tiene buenos hijos, que se han criado y educado en un buen camino, la persona puede endiosar todo aquello que le rodea. Endiosa el trabajo, endiosa la casa, endiosa a sus hijos. Para él eso es todo su territorio, toda su fortaleza. Se olvida de Dios. Hay algunas personas que por sus posesiones, por su riqueza, suelen decir, yo no necesito a Dios. Yo tengo mi casa, yo tengo mi trabajo, yo tengo todo lo que necesito, no tengo problema, así que no necesito a Dios. Es que Dios no es solamente para resolverte tu problema. Una vida sin Dios es una vida sin fruto. Una vida sin Dios es una vida apartada de Dios y apartada del bien. Aunque la persona sea honesta y haga ciertas cosas buenas, pero siempre va a infringir las leyes y estatutos de Dios. La única forma de que esa persona pueda obedecer a Dios y pueda hacer lo que le agrada a Dios es que esa persona viva cerca de Dios, que esa persona abra su corazón y reciba al Señor en su vida. Este hombre era idólatra. ¿Cuántos idólatras habrá hoy? Es una historia de hace unos 2700 años atrás, pero la Biblia es vigente para hoy, se vuelve a repetir. La idolatría de la gente, hay idólatras que tienen sus propios santos, sus propios dioses, a los cuales claman, y eso aborrece Dios. Cuando Dios les hace un milagro, se lo atribuyen a sus santos, a sus ídolos. Eso lo aborrece Dios. Por eso nosotros no podemos decir, es que yo agrado a Dios de esta manera. Yo pienso, yo digo, no es como tú piensas. No es como tú esquematizas tu vida. Es Dios el que pone las reglas y nosotros debemos sujetarnos a las reglas de Dios. Este Manasés hizo todo lo malo que se podía hacer. Hizo imágenes para el ejército de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que puso imágenes de ángeles en el atrio de la casa de Jehová, dentro de la casa de Jehová, para adorarla. Y no solamente eso, sino que en cualquier rincón de Jerusalén ponía un ídolo para que la gente le adorara. Fue dado a la brujería, fue dado a la gorería, fue dado a la adivinación. O sea que inclinó su rostro a todo lo que Dios prohibía. Si ya estaba escrito que no debíamos practicar brujería, ni espiritismo, ni invocar a los muertos, ni practicar la gorería, ¿por qué Manasés, conociendo esta situación, por qué lo hacía? Allí está el problema. La Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios se enojó en gran manera con Manasés, derramó mucha sangre de gente inocente, llenó a Jerusalén de muertos, un hombre también dado a la violencia. Entonces Dios se enojó contra él y Dios le habló. ¿Cómo le habló? A través de profetas. Hay personas que dicen Dios no existe porque yo no lo veo. Antiguamente, cuando Dios hizo al hombre, Dios descendía y hablaba con el hombre directamente. La Biblia dice que se paseaba Dios en el jardín del Edén a la luz del día y llamaba a Adán y le decía a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán salía a recibir a su creador. Adán salía a conversar con su creador. Pero un día el hombre desobedeció, pecó contra Dios y fue echado del jardín del Edén. Se acabó esa relación, se acabó esa comunión. ¿Fue por Dios? No, fue por el hombre. La Biblia dice que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Aquel hombre hizo todo lo malo que se podía hacer. Eso puso una barrera entre Dios y él, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios le habló a través de profetas, así como está hablando hoy a través de predicadores. Nosotros estamos aquí a través de estos medios
transmitiéndote un mensaje de Dios para tu vida, para que te vuelvas a Dios, para que no perseveres en tus caminos de pecado, para que no perseveres en tus caminos de mal, te vuelvas a Dios, tu vida será transformada. Él cambia al borracho, Él cambia al drogadicto, Él cambia al delincuente, Él cambia y le da oportunidad aún a los que han quitado otras vidas, a los asesinos. No hay pecado que Él no pueda perdonar, pero Él te llama al arrepentimiento. Él dice que vengas a Él y arregles cuenta con Él. Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Así que vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Este hombre no hizo caso a los predicadores de aquel tiempo, a los profetas. Este hombre no hizo caso, cerró sus oídos para no oír, cerró su corazón para no entender. Y juicio de Dios vino sobre él. Dios lo entregó en manos de los reyes de Siria. Vinieron los generales, invadieron a Jerusalén y se lo llevaron encadenado. Se lo llevaron a territorio asirio. Allá lo metieron en un calabozo. Era imposible, humanamente hablando, era imposible que ese hombre volviera a su casa. Era imposible que volviera otra vez a sentarse en un trono como rey. Los reyes, cuando invadían una nación, una ciudad, se llevaban a los reyes enemigos, lo encerraban hasta el día de su muerte. Algunos le sacaban los ojos, le mataban los hijos delante de él para que no reinara ninguno de sus descendientes. Ese hombre no le auguraba nada bueno. Todo lo que se esperaba era mal para Manasés. Vivió haciendo el mal y el mal le alcanzó. Tarde o temprano tu maldad te alcanzará. Tú piensas que nadie lo sabe, pero hay un Dios que te ve. Donde quiera que vas, hay un Dios que te ve. Donde quiera que vas, hay un Dios que está viendo tu vida. A Dios no se le escapa nada. ¿Te acuerdas tú de que cuando Dios trajo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, les dijo que invadieran a Jericó, pero que no tomaran nada de Jericó, ni oro, ni plata, ni vestido? Y hubo uno por allá que pensó que se había pasado un poco Josué, se había extralimitado, que qué tenía de malo agarrar un poco de oro si lo encontraba. ¿Qué tenía de malo agarrar unas piezas, unas monedas de plata? ¿Qué tenía de malo agarrar ropa de aquella gente si estaba nueva? Y él agarró, este hombre se llamaba Acán, él agarró 120 piezas de plata, un lingote de oro y un manto babilónico. Lo escondió bajo su tienda. Al día siguiente siguieron en la batalla y pasaron a invadir un pueblo llamado Ai. Y cayeron derrotados delante de aquel pequeño pueblo. Josué dijo, vayan solamente 3,000 hombres porque ese pueblo es pequeño. Pero cayeron delante de ellos. El pueblo se desanimó. El pueblo cayó en gran angustia. Y Josué esa noche la pasó en oración, en vigilia. El hombre de Dios orando. Hay hombres de Dios sinceros. Hay hombres de Dios que aman a Dios y que en su vida está por la obra de Dios. Mientras otros dormían, mientras otros comían, José pasó la noche en vela, en ayuno y en vigilia. Y ese día, cuando ya rayaba el alba, se le apareció un ángel. El ángel no venía con aureolas en la cabeza ni con alas. Venía como un hombre normal. Y él cuando lo vio, entonces sacó su espada y se la puso en el cuello al ángel y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El ángel le dijo, no, yo no soy ni de los vuestros ni de vuestros enemigos. Vengo del ejército de los cielos. Él se inclinó y adoró a Dios. Y ese día, el ángel le dijo, ¿por qué clamas? Hay anatema en el pueblo de Israel. Levántate, reúne al pueblo y te diré dónde está el anatema. Cuando reunió al pueblo, Dios le dijo, llama a la tribu de Judá, llama a la familia de Asera, llama a Acán. Y cuando llamó a Acán, le preguntó, ¿qué has hecho? Y él dijo,
Ay, yo pasé por en medio del campo y vi un manto babilónico y me lo guardé. Vi 120 piezas de plata, también las guardé en mi tienda. Vi un lingote de oro, también la guardé. Yo he turbado a Israel. Y Josué le dijo, por cuanto has turbado a Israel, túrbete Dios a ti. Y se cumplieron en él la ley, que el que hiciera tal cosa debía ser apedreado, y lo apedrearon. Así murió Acán. Nadie puede esconderse de Dios. Cada paso que das, hay un Dios que te ve. Judas estaba preparando complot para entregar a Jesucristo, para venderlo. Y cuando estaban comiendo a la mesa, Jesucristo les dijo, yo escogí a vosotros de los 12 y uno de vosotros me va a vender. Judas creía que nadie lo sabía. Todos empezaron a preguntar, ¿seré yo? Y el Señor se quedaba callado. Seré yo, dijo Pedro, y el Señor callado. Seré yo, dijo Juan, y el Señor se quedó callado. Cuando Judas quedaba de último, ya no podía hacer otra cosa que preguntar él también. Seré yo, Señor, y el Señor le dijo, tú lo has dicho, Judas. Tú lo has dicho, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué le dice el Señor que lo haga pronto? Porque al fin y al cabo ya estaba en pecado. El pecado comienza cuando tú lo propones en tu corazón. Cuando tú le dices a tu corazón, lo voy a hacer, ya ahí nació el pecado. Simplemente falta la consumación. Cuando es consumado, el pecado da a luz la muerte. El pecado trae muerte. Este hombre fue llevado, Manasés, estamos hablando del rey Manasés, capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Un hombre que se hartó de hacer lo malo. Un hombre que pasó a sus hijos por fuego. Quiere decir que los quemó ofreciéndoselo a esos ídolos. Habían padres que sacrificaban a sus hijos. Mire, yo comprendo en eso, en una familia ignorante que nace en un pueblo, en una tierra donde no se habla de Dios, donde no conocen la palabra. Pero un hombre que conocía la historia de su pueblo, que conocía la Torá, las escrituras. Un hombre que fue enseñado en la palabra. Mire, ay Dios, eso tiene mayor condenación. La Biblia hace una diferencia entre el impío y el pecador. El pecador es una persona que hace el pecado por naturaleza. Él nació así y nada lo va a cambiar, al menos que Dios se le plante en medio del camino, tome su vida y haga un cambio en él. Pero el impío es una persona, mira que, oye, tiene remedio porque para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de lo imposible. Pero esa persona tiene doble condenación porque conociendo la palabra está haciendo lo malo. Y el mal te alcanzará. El mal te alcanzará tarde o temprano. José fue vendido por sus hermanos. Y cuando vino una gran hambre, ellos se fueron a Egipto a comprar alimentos donde habían vendido a José. Y ya José era el gobernador de Egipto. Cuando José lo vio, lo reconoció. Y entonces apresó a uno de ellos acusándolo de ladrón. Ellos lloraban y hablaban en su lengua y decían, seguro que este es por haber vendido a nuestro hermanito. Seguro que el pecado nos ha alcanzado. Cuando la gente hace mal, cada vez que le pasa algo malo, piensa que es por ese mal que ha hecho. Qué lindo es tener paz. Qué lindo es tener la conciencia tranquila, que cuando alguna situación adversa o mala venga sobre tu vida, tú podrás examinarte y decir, estoy siendo probado, o el enemigo me está sacudiendo, me está zarandeando, pero Dios me va a sostener. Él es el que me sostiene por mi mano derecha y me dice, no temas, yo te ayudo. Amigo, haz el bien y te vas a deleitar. Te vas a deleitar de la verdad. Y habitarás en la tierra. La gente deseará conocerte, deseará ser amigos tuyos, porque sabrán que eres una persona de bien. El salmista David dijo, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Haz el bien, y el bien te va a seguir. Fue apresado Manasés. Fue encerrado en una mazmorra, en una cárcel oscura. Allí se acordó de las enseñanzas de su padre cuando aún vivía. Ya tenía 12 años cuando murió su padre. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Se acordaba de las enseñanzas. Se acordaba de la historia de su padre, porque una de las cosas que tenía Israel era que todos los reyes tenían una crónica. Una crónica. Hoy le llamamos diario.
Allí escribían todas sus hazañas. Allí escribían los acontecimientos extraordinarios que sucedían en su vida. Y él conocía la historia. Él conocía que una vez vino un general asirio con 200,000 hombres armados, rodearon a Jerusalén. Se burlaron de Jerusalén, se burlaron del Dios de Israel. Aquel hombre, el Rabsaces, como se llamaba, se paró frente a los muros de Jerusalén y les dijo al pueblo: no se engañe vuestro rey Ezequías, diciendo: Dios nos va a librar, Dios nos va a librar, porque si no le pudo librar los dioses a esos pueblos que hemos invadido, ¿dónde está Refidín? ¿Dónde están los otros pueblos que hemos invadido? ¿Dónde están sus dioses? No los destruimos nosotros. Pero es que él no sabía que los dioses de esas naciones son oro y plata, obra hecha de manos de hombre. Pero Israel tenía un Dios vivo, un Dios que oye, que ve y que habla, un Dios que libra, un Dios experto en temas imposibles. Cuando la gente dice: ya es imposible, hasta aquí llegué yo. Una enfermedad que llegó a tu vida y truncó tus sueños. Hasta ahí estabas soñando, hoy dejaste de soñar porque piensas que te vas a morir. Te han dado una mala noticia, tienes una enfermedad incurable. Pues hoy yo te presento a ese Dios de lo imposible. Claman los justos y Dios oye y les libra de todas sus aflicciones. Así que hoy puedes venir a los pies del Señor y clamarle a Él. Él va a traer sanidad a tu vida, va a romper tus cadenas. Y lo más maravilloso, te va a dar vida nueva. Aquel hombre allá, desconsolado, mataron sus hijos. Aquel hombre allá desconsolado ya no tenía séquito. No habían soldados que le apoyaran. Está encerrado en 4 paredes, en una mazmorra oscura. Pero allí, en medio de esa oscuridad, se acordó de ese Dios maravilloso que libró a su padre. Comenzó a acordarse de esa historia que varias veces había leído. Cuando aquel Rabsaces se burló de Jehová, se burló de Jerusalén, se entristeció Ezequías. Pero vino el profeta Isaías y le dijo: no te entristezcas, rey, porque ese hombre no te ha ofendido a ti, sino a Jehová, Dios de los ejércitos. No te preocupes, no le voy a dar permiso, ni siquiera para que ponga un pie dentro de Jerusalén. Ese hombre no va a entrar a Jerusalén. Ay, ay, ay. Esa noche oyeron rumores que ejércitos extranjeros estaban entrando en Babilonia, estaban invadiendo ciudades de Asiria, y aquel hombre organizó el ejército para regresar a Asiria. Pero antes se paró en el muro y gritó de nuevo: no se engañe Ezequías, diciendo que Dios os va a librar. Yo me voy, pero voy a volver y os voy a destruir, derribaré los muros, os haré comer vuestro propio estiércol. Y así se fue asustando al pueblo. Pero yo quiero decirle al pueblo del Señor que ni un cabello cae de nuestra cabeza si no es por la voluntad de Dios. El diablo es pura bulla, el diablo es un fanfarrón. Aunque amenace y te atemorice, no hay temor en el pueblo de Dios, porque confiamos en Dios. Jehová es muro y antemuro para nosotros. Jehová nos rodea con su protección, así como Jerusalén está rodeada de monte, así está Jehová alrededor de su pueblo. Mire, aquel hombre, mis amados hermanos, se fue con su ejército. En el camino acamparon y cuando despertó solamente le quedaban unos cuantos soldados. El ángel de Jehová había pasado en medio de aquel ejército y había matado a la mayoría de ellos. Aquel hombre se fue huyendo y a lo largo del camino los mataron sus propios soldados, sus propios siervos, los que habían quedado vivos. Y así murió aquel hombre y nunca volvió a poner un pie allí en los alrededores de Jerusalén para ofender a Dios. El que escupe hacia arriba, la saliva le cae encima. La gente que maldice a Dios, la gente que niega la existencia de Dios termina mal. Hay un gran escritor muy reconocido en España, Ernest Hemingway, un buen escritor, pero él negaba la existencia de Dios. ¿Cómo terminó ese hombre?
un hombre que fue ejemplo para muchos, un hombre que animó a otros a emprender cosas nuevas y portentosas, terminó suicidándose. Ay, 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 qué terrible es negar a Dios. El gran filósofo Voltaire, el filósofo francés, que dijo, dentro de 50 años no se leerá la Biblia en ninguna parte del mundo porque todos mis escritos van a ir contra Dios, porque Dios no existe. Bueno, si Dios no existe, ¿por qué iban a ir contra Él? ¿Por qué pelear contra algo que no existe? Mire, escribió mucho contra la Biblia, escribió mucho contra Dios, pero en su vejez agravó de una enfermedad terrible. Y él le decía al médico, te doy la mitad de mi fortuna si me alargas 10 años más de vida. Y el médico le dijo, mire, el único que puede hacer eso se llama Dios y usted es un ateo. Aquel hombre murió gritando y decía, me estoy quemando, me estoy quemando. Aún estaba con vida y sentía las llamas del infierno. Mira, la gente diría la ironía de la vida. Yo no diría la ironía de la vida. No hay casualidad, sino causalidad. Situaciones que causan eventos. Pues ese hombre, hermano, fíjese cómo terminó su casa. Sin saberlo, la Sociedad Bíblica Unida de Francia quisieron comprar una casa grande para depósito de Biblia y fueron y encontraron la casa de Voltaire, la compraron y hoy la casa de Voltaire es un depósito de Biblia desde donde se exporta Biblia para todo el mundo de habla francés. Así terminó, su casa es un depósito de Biblia. Aquel hombre, hermano, aquel hombre peleó contra Dios, mató mucha gente de Dios, mató, derramó mucha sangre, asesinó a sus hijos dedicándolo a sus ídolos en el fuego. Pero su maldad lo alcanzó. ¿Hasta cuándo vas a hacer maldad? ¿Hasta cuándo tú crees que vas a ir huyendo para que tu maldad no te alcance? Quizás ha llegado ya el momento en que vas a ser sacudido, que tu vida se va a estremecer, que un clamor va a salir de ti, deseando que tu vida acabe. Pero yo te muestro un camino mejor. El Señor se te atraviesa en el camino y te dice, ven hijo mío, dame hoy tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Era imposible que ese hombre pudiera salir de la cárcel. Era imposible que ese hombre pudiera volver a tierra de Jerusalén. Pero allá acordándose de las historias de su padre, cómo Dios envió a su ángel para librarlo. Como siempre al lado de su padre había el profeta de turno que siempre le hablaba lo que Dios quería que se hiciese. Allí se acordó, ya no tiene profeta, ya no tiene a su padre. Joven que me estás escuchando, Dios no tiene nieto. No, es que mi padre era creyente, seguro que en los momentos de angustia me va a librar Dios. Dios no tiene nieto, Dios tiene solamente hijos. Así que o eres hijo de Dios o no eres nada de Dios. Y la única forma de ser hijo de Dios es recibirlo como tu Salvador. La Biblia dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel hombre era hijo de un siervo de Dios, de un gran rey. El rey Ezequías, fíjese que si Dios oía sus oraciones, que un día Dios le dijo, hijo, prepare su casa, arregle su casa porque le llegó la hora, se va a morir. Y él se puso a orar, Señor, yo te he servido toda mi vida. Todavía considero que estoy joven, Señor. No me vaya a quitar la vida. Deme unos cuantos años más. Y Dios le alargó 15 años más cuando su vida ya había terminado. Claman los justos y Dios oye. Qué lindo es cuando uno puede decir, Dios no está muerto. Yo hablé con Él esta mañana. Yo hablo con Dios todas las mañanas. Cuando me levanto, lo primero que hago es hablar con Dios. Amigo que me estás escuchando, vuélvete a Dios. Pues Manasés ahora se encuentra en una cárcel. Manasés ahora se encuentra pagando las consecuencias de su vida. Vivió de esa manera. Ahora va a terminar igualmente. Olvidado en un calabozo en tierras extranjeras. Ahí no le llegaba visita. Oye, hay cárceles tan modernas que hasta la mujer va allá y se acuesta con el marido en la cárcel. Lo llaman vía vis. Pero allá no permitían eso. Allá ni siquiera los hijos. No había hijos, le mataron los hijos.
Pero allí, en esa situación imposible, es imposible. Todas las circunstancias le decían que de ahí jamás volvería a salir, que ahí iba a morir. Pero allí se acordó de Dios, se acordó de que Él es misericordioso, que en un mismo día hablará contra ti de destruirte, de derribarte, de cortarte. Pero en ese mismo día, si te arrepientes, Dios va a hablar de ti acerca de edificación, de levantamiento, de restauración. Por eso vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. Él clamó. Y la Biblia dice que Dios oyó su clamor. Mira, estoy leyendo el capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Y en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, en el versículo 12 dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Hay gente que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Hay gente que se acuerdan de Dios cuando tiembla la tierra. Mire, tú ves la montonera de gente doblada de rodillas en las calles pidiéndole a Dios misericordia. Pero ¿por qué no lo haces antes y te evitas el mal? ¿Por qué tienes que esperar que llegue el mal a tu vida? El hombre vivió haciendo todo lo malo que podía hacer y fue puesto en angustia. Su familia la perdió sus amigos, su ejército, su casa, su poderío, su autoridad y su riqueza. Y ahora está en un calabozo. Pero él en esa angustia oró a Dios, a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. En vez de reprocharle por tu culpa, ¿por qué me has hecho esto? No, reconoció el culpable soy yo. Todas estas cosas me han venido porque yo le di la espalda a Dios, porque vivía haciendo lo malo. Se humilló grandemente, se arrepintió en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado, el versículo 13, a él, ¿quién es él? Dios. Fue atendido, pues Dios oyó su oración. Si tú clamas, Dios te oye. Si no hablas con Dios, ¿qué te va a oír Dios? Por eso, tú ahí puedes clamar a Dios. Un preso estaba oyendo un mensaje como este a través de la televisión. Estaba preso, había matado a varias personas. El que mata en los Estados Unidos es condenado a muerte. Y apelará muchas veces, alargará la condena, podrá pasar 20 años apelando, pero cuando se terminen las apelaciones, él va a ser electrocutado en la silla eléctrica o en la cámara de gas. Mire, de eso no lo salva nadie, pero Dios, vuelvo a repetirte, es el Dios de los imposibles. Dios, si hace milagros, y aquel hombre, aunque ya lo veía todo perdido, él oró a Dios. Aquel hombre en la cárcel, condenado a muerte, oró a Dios y le dijo: Dios, yo soy un ateo, he matado mucha gente, merezco la muerte, pero si tú eres Dios, yo no te voy a pedir que me salves la vida, pero sí te voy a pedir que te dejes conocer. Yo no estoy obligado a conocerte, tú como Dios estás obligado a darte a conocer. Y esa noche estaba durmiendo cuando se le iluminó el calabozo donde estaba y apareció el Señor Jesucristo, le mostró sus heridas y le dijo: yo soy Jesús. Yo di mi vida por ti. Aquel hombre llorando dobló sus rodillas, le entregó su vida al Señor, llegó a ser pastor en la cárcel, fundó una gran iglesia y cuando ya estaba en sus últimos años de vida, le dieron libertad para que saliera de la cárcel y murió rodeado con su familia. Lo que él pensó que nunca volvería a ver, murió rodeado con su familia. Pues aquí está Manasés clamando y llorándole a Dios y Dios oye su oración. Dios oyó su oración, Dios oye tu oración hoy. Si clamas a Dios, Dios te va a oír. Si hoy tú te acercas humillado, el Señor va a perdonarte. Si hoy tú te acercas humillado, el Señor va a restaurarte. Hoy es tu día, mañana puede ser tarde, mañana puede ser nunca. Dios oyó la oración de Manasés. Lo restauró a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Le volvió a traer a Jerusalén. Le dieron libertad. ¿Qué hizo Dios? No nos lo explica aquí la Biblia, pero seguramente el rey se acordó de ese rey. Nunca más había sabido de él. Preguntó por él. Le hablaron que allí estaba encerrado. Él lo sacó. Y aunque no estaba obligado a hacerlo, porque él era el supremo, él era el rey, sin embargo le dio libertad a ese hombre. Le dio libertad y él volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios.
Reconoció Manasés que Jehová es Dios. Cuando los discípulos que andaban con el Señor llevaban 3 años con Cristo y cada vez que lo veían hacía un milagro, decían, ¿quién es este? Eso se llenaban a la boca así como hablan los españoles. Los españoles dicen, ¡oh, Dios existe! Hermano, los discípulos decían, ¿quién es este? Cuando lo vieron reprender el viento y la mar, y el mar se aquietó y el viento cesó, decían, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Pues es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y si Él te creó a ti, si ha creado todos los elementos de la tierra, ¿cuánto más puede restaurar todas las cosas, darte una vida nueva, darte una vida digna ahora que todos te tienen miedo, todos te temen, darte una vida digna para que tú seas un testimonio de que Dios es real, de que Dios existe? Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Y él aprovechó la oportunidad. Uno de los recuerdos de la gente en el infierno, uno de los remordimientos será el recuerdo de las oportunidades perdidas. Cada vez que tuviste la oportunidad de entregarte al Señor y no lo hiciste porque creías que tenías un futuro, creías que tenías más días, más años y no sabías que estabas escuchando el último mensaje. El recuerdo de las oportunidades perdidas. Dijiste a Dios, hoy no, mañana. Quizás oirás eso como un eco retumbando en tu mente durante la eternidad. Hoy no, mañana. Dijiste a Dios mañana. Hoy es el día aceptable. Manasés aprovechó esa oportunidad. Esta vez no iba a perder esa oportunidad. Mira todo lo que hizo después que fue restaurado. Aprovechó el tiempo. Él creía que ya iba a morir. Es como cuando a alguien le dan la noticia que se va a morir, que está a punto de morir, que tiene una enfermedad incurable. Ahora sí, la persona quiere hacer todo lo que no hizo durante toda su vida, pero se acabó tu tiempo. No esperes que esa noticia te llegue. Ven a los brazos del Señor. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón. Fíjate, el hombre tenía la ciudad de David desprotegida. Se ocupó tanto en su idolatría, en la adivinación, en el ocultismo, que descuidó lo más importante, chicos. Cuando tú tienes una familia, tienes que edificarle una casa estable. No te gastes el dinero en el alcohol. No andes buscando mujeres en la calle. No, que aquella está más buena que la mía. No, es mentira del diablo. Cuando se apaga la luz, todas las mujeres son iguales. Así que no andes por ahí de flor en flor, picando flor, porque un día le vas a dar cuenta a Dios. Aquel hombre aprovechó la oportunidad y esta vez sí hizo una ciudad estable. Sí hizo una ciudad amurallada, sí hizo una ciudad protegida. Tú debes brindar protección a tus hijos. Cuando tus hijos te necesiten, que no te encuentren en la cantina, sino que te encuentren a su lado. Que digan, mi padre siempre está a mi lado y aún en los momentos difíciles, ahí está. Bendito sea el nombre del Señor. Al occidente Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló a Ofel, y elevó el muro muy alto, puso carpinteros, capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó a los dioses ajenos, ahí comenzó a quitar la idolatría. Él sembró la idolatría, él era rey, él podía mandar, ahora la estaba quitando. Orden real, quiten todos los ídolos y ahora solo adoren a Dios. Quitó a los dioses ajenos y a los ídolos de la casa de Jehová, limpió la casa de Jehová. Hay que limpiar la casa de Jehová. No convirtamos la casa de Jehová en casa de mercado. Hoy el mensaje de la palabra lo han distorsionado muchos que se llaman predicadores. Ellos ya predican solo economía. Ellos ya no quieren predicar fin de mundo, ni la venida de Cristo, ni aflicciones siquiera. Me dijo alguien, ¿por qué usted predica esos mensajes de aflicción y de tribulación? ¿Usted cree que si yo tengo un hijo voy a querer que él pase por situaciones difíciles? Yo lo cuidaría para que no pase. Esa es tu filosofía, le respondí. Pero Dios a nosotros nos pasa por el fuego para que nosotros maduremos, para que seamos personas estables, personas en las que se puede confiar, personas sobrias. Dios se reserva el derecho de purificarnos, pero por fuego, purificarnos como se purifica el oro fino. Bendito sea el Señor. Aleluya.
los echó fuera de Jerusalén. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Se volvió predicador. Se volvió predicador. Ahora está predicando la palabra. Sirvan a Jehová. Sirvan a Jehová. Vivan para Jehová. Un rey que estaba acostumbrado a pelear con la gente, ahora le está predicando a la gente. Una persona que antes andaba con una pistola en la cintura, el que le ofendía ya le estaba pegando un tiro, ahora es un predicador, ahora habla bonito, ahora la gente no se cree lo que era antes. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva vida. Gloria a Dios. Sacrificó ofrenda de paz y de alabanza, mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y la palabra de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó y los lugares altos, y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Así terminó la vida de ese hombre de Dios. Oye, hermano, tuvo una oportunidad, aprovechó la oportunidad, hizo que el pueblo desechara las imágenes, hizo que el pueblo se volviera a Dios y orara a Dios y le sirviera a Dios. Un rey justo tendrá gente justa que le rodeen. Un rey honesto tendrá gente honesta que le rodeen. A los gobernantes, a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes de esas naciones donde me están oyendo, vuélvanse a Dios. Enséñenle a su gente la palabra de Dios. Ustedes pasarán, pero las instituciones no pasan. Ustedes pasarán, pero el pueblo seguirá allí. Cuando ya tú no estés en el trono, en la silla presidencial, el pueblo seguirá allí y ellos van a recordar lo que hiciste cuando tuviste la oportunidad. Así que si tienes la oportunidad hoy, vuélvete a Dios antes que sea tarde. Hoy yo quiero hacer una oración por ti. 2 oraciones voy a hacer. Una, orando para que te vuelvas a Dios, para que le entregues tu vida al Señor. 2, una para que Dios resuelva todo lo imposible que hay en tu vida. Sane tu enfermedad, resuelva tu problema, restaure tu vida, puedas volver a tu esposa, a tus hijos que te están esperando. Voy a hacer esas 2 oraciones. Así que sí, vamos a hacer la primera. La primera es entregándote al Señor. Ponte la mano derecha en el corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Señor, me aparté de ti. Señor, me fui tras el pecado, pero hoy te pido que me perdones. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida y dame vida nueva. Restaura mi vida, restaura mi familia, restaura mi ciudad, restaura mi nación. Señor, engendra a Cristo en mí, haz el milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos por la segunda oración. La segunda oración va a ser para que Dios haga ese milagro que tú estás necesitando. Cuando has pensado que era imposible que Dios te saque de esa vida, Dios te ha sacado. Con esta oración quedas libre. Ya tú vas a ver la reacción a esa oración durante el resto de tu vida. Busca un lugar donde congregarte, donde te sigan hablando la palabra de Dios. Y ahora vamos a orar por esa situación imposible que estás atravesando. Cierra tus ojos. Padre querido, Señor, en este momento, yo, Señor, no soy consciente de cuántas personas nos están escuchando a través de la radio y cuántas nos están escuchando a través de internet, a través de la televisión.
Por eso yo te pido, tú que eres omnipresente, tú que eres grande, tú que estás en todas partes, eres omnipotente porque todo lo puedes. Señor, en este momento yo clamo por ellos, Señor. Tú conoces el problema y la situación que están viviendo. Ahora mismo yo reprendo esa situación en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo reprendo todo espíritu de enfermedad. Demonios de enfermedad salgan de esos cuerpos. Ahora mismo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la sangre de Cristo, ahora mismo yo te declaro libre. Ahora mismo se ve esa enfermedad, demonio de cáncer, sal fuera de ese cuerpo. Demonios de tuberculosis, fuera. Demonios de epilepsia, fuera. Demonios de hemiplegia, paraplegia, ahora mismo sal fuera. Ahora mismo, Señor, restaura esas células muertas a causa de ese derrame cerebral, en el nombre de Jesús. Señor, quita la trombosis, disuelve esos trombos en el nombre de Jesús. Padre bueno, sana esas venas varicosas, vuélvelas a su lugar. Señor, esos fibromas desaparezcan, el prolaxo vuelva a su lugar en el nombre de Jesús. Los quistes, los tumores se vayan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sana esa úlcera, Padre, esas hernias vuelvan a su lugar. Por el poder de la palabra, endereza la columna desviada, opera el milagro, Señor. Milagros sobrenaturales ahora mismo en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, y en tu nombre lo declaro hecho, Señor. Restáuralos, dales un trabajo honesto, honrado, Señor, y bien remunerado, para tu gloria. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, que el Señor te bendiga. Ya he terminado, he concluido. Solamente los emplazo a seguir buscando a Dios y a seguir viendo estos programas que se realizan en la misma hora de hoy. Que Dios les bendiga y dejamos a la parte técnica con nosotros.